Bueno, buenas tardes. Voy a exponer la actividad 2 del foro de discusión de diferentes conceptos de ingeniería de software. Bueno, como primero tenemos un objeto. Un objeto podríamos determinarlo como un fragmento de código que tiene atributos y a veces comportamientos. Este se obtiene pues instanciando una clase. Un objeto de código tiene diferentes atributos, podríamos decirlo. Y este objeto por lo general pues viene de una clase determinada. Veamos qué es una clase para entender un poquito mejor. La clase es una plantilla de objetos. Por ejemplo, si yo tengo una clase, la clase vehículo, esta clase tiene diferentes atributos y cada objeto que yo cree a partir de esta clase va a tener estos mismos atributos de la clase. Pues en diferentes lenguajes de programación lo podemos instanciar de manera diferente, pero una clase es una plantilla de objetos que adquieren estos atributos en el momento que se crean, ya que son pertenecientes a esta misma clase. La diferencia entre clase y objeto la podemos ver es que la clase es una plantilla de objetos y define diferentes características, atributos y métodos de un objeto determinado, y el objeto es un conjunto de código que tiene unas características que son instanciadas de esta clase. Una instancia significa una creación, digamos, de esta clase, de una clase determinada. Entonces, un objeto no es una clase tampoco es un objeto. Una clase es la definición de atributos de un objeto determinado. Y este objeto es creado con los atributos y definiciones y métodos de esta clase particular. La herencia son conjuntos de atributos que se heredan de una clase a otra. Por ejemplo, pues un ejemplo fácil es la clase vehículo y la clase moto. Entonces la clase vehículo, pues digamos que tiene motor y la clase moto también tiene motor. Entonces, es una característica, un atributo que se hereda en un fragmento de código. Una clase una clase padre es la clase que tiene ciertos atributos y una clase hija es una clase que hereda diferentes atributos de esa misma clase padre. Entonces podemos decir que una clase padre podría ser un vehículo o una clase vehículo y una clase hija viene siendo la clase moto. La moto es un vehículo, pero hay muchos más vehículos. Entonces tenemos, digamos que una clase hija es carro, una clase hija moto y una clase hija cuatrimoto, pero la clase padre viene siendo vehículo. A eso nos referimos con herencia. La sobrecarga de funciones viene siendo cuando se les asigna el mismo nombre a diferentes funciones con objetivos parecidos. Esto pues es cuando nosotros tenemos un programa que necesita llamar varias funciones de una sola vez. Entonces en vez de hacer, por ejemplo, un trigger, un evento que llame todas esas funciones, pues podemos llamarlas de la misma manera y que ese mismo evento pues las instancia todas para que la ejecución sea más rápida. El método constructor, perdón, acá le corrijo la tilde. El método constructor se ejecuta automáticamente cuando hacemos una instancia de una clase determinada y le da los diferentes atributos y métodos que son creados con esta clase. El método constructor lo tenemos con los atributos, por ejemplo en Java pueden ser con los setters y los getters, que cuando yo inmediatamente hago una instancia de una clase, ese objeto que se crea ya tiene diferentes atributos o métodos que se instancian inmediatamente que son ejecutados con este método constructor. No siempre para crear una instancia de una clase en diferentes lenguajes se necesita un método constructor, pero digamos en el caso de Java sí es necesario. En otros simplemente basta con la herencia o con definir la clase. Componente, bueno, es un módulo que ejecuta una funcionalidad y servicio definido. Digamos que es como un ladrillito de código. Se me ocurre decir un componente de React. Por ejemplo, en la construcción de software de React tenemos diferentes componentes. Y en una página podemos en el cliente construir con este framework diferentes cosas. Por ejemplo, en un solo componente está el header, está tenemos, digamos, no sé, y una lista. Entonces, el header es un componente con sus funcionalidades y aparte yo tengo la lista. Primero, pues es muy bueno porque es reusable. Yo este header lo puedo utilizar cuantas veces yo quiera y lo puedo llamar
desde otros componentes si yo deseo. Lo puedo utilizar también de manera distinta, lo puedo utilizar en otro software. Y pues hay diferentes tipos de componentes, pero lo que es componente es que es un servicio definido, es aparte, reusable y lo podemos utilizar de varias formas porque pues digamos que está aparte. Una interfaz, bueno, es el código que permite que dos programas se comuniquen entre sí. Una interfaz se puede llamar también un API, que está compuesta de un request y de un procesamiento. Por ejemplo, se me ocurre un API REST, que pues lo puse, que al final de un endpoint nos permite obtener datos e información. Por ejemplo, si yo creo, no sé, un API REST con Node, yo voy a tener un endpoint donde un cliente puede obtener diferentes productos para una tienda online. O desde este endpoint yo puedo llamar diferentes órdenes desde una tienda. Entonces, este API REST está comunicando lo que es el backend con el frontend, con el cliente o con la base de datos para obtener información de los productos y de diferentes eh, fuentes de información. Y ahí los puedo conectar. Bueno, los tipos de componentes que podemos encontrar en el software son estructurales, digamos, son los componentes que estructuran como el esqueleto de un programa de software. Los visuales que se encargan de lo que es la interacción ya con el cliente, digamos que la interfase de usuario, no la interfaz, sino la interfase de usuario, donde el usuario, pues digamos, como me refería ahorita a React, que están los visuales, donde podemos meter, por ejemplo, el header, una lista, la publicidad. Están los contenedores, que yo puedo contener otros componentes. Por ejemplo, si yo tengo entonces una tienda donde tiene dos componentes que vienen de una fuente diferente y por modularidad se desarrollaron de forma aparte, hay un componente que simplemente los une y los contiene juntos. Y los componentes de orden superior son ya componentes que son funciones que están invocando otras funciones que llaman componentes. Digamos que los componentes de orden superior son los componentes que llaman funciones como tales, que nos llaman diferentes funcionalidades y componentes. Bueno, estos son los conceptos que yo definí. Buenas tardes y muchas gracias.